Donald Trump. A Little Horn, la pequeña trompeta. El Leviatán, que con su aliento devorará a todo aquel que no se arrodille ante Dios. Donald Trump. Imaginad la escena. Hora por determinar. Me imagino que a altas horas de la madrugada. Atentos. Casa Blanca, despacho Oval. El despacho Oval, la Casa Blanca. Donald Trump. Abro comillas. Dame el código para lanzar una bomba nuclear. Y estoy hablando muy en serio. Donald Trump. Ya os advierto que son imágenes que pueden herir y mucho la sensibilidad. Ya os advierto. La Norteamérica de Donald Trump. Son imágenes que acaba de publicar Fox News. La detención de un migrante por parte del departamento ICE, popularmente conocido como ICE. Señores, con perros. Atentos. La Norteamérica del señor que tenéis en pantalla. Según sus propias palabras, el primer presidente judío de la historia de Norteamérica. Bueno, también miente. Donald Trump, caballeros. Donald Trump. Despacho Oval de la Casa Blanca. Una buena fuente. Hora por concretar. Me imagino que altas horas. Donald Trump, abro comillas. Dame el código para lanzar una bomba nuclear. Y el general Dan le responde. No. No sé yo, pero creo que tenemos todos un colosal problema. Donald Trump. Atentos. Dame el código. Atentos. Con vuestro permiso, bienvenidos a la sede del Movimiento Victoria. Mi nombre es José Antonio Salinas Grabolosa. Voy a prestar atención a vuestros comentarios, dudas, sugerencias. ¡Bah! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría volver a la trinchera! Ahora mismo estoy en el frente oriental, ¿no? ¡Pam, pam, pam! Con vuestro permiso, porque se da la circunstancia que aquí en la zona donde estamos caen 4 gotas y nos quedamos sin suministro de luz. Nos hemos pasado desde las 6 de la mañana hasta hace prácticamente media hora todo el día sin suministro. Bueno, pues no se me ocurre otra que vamos a limpiar el jardín. Y vaya si he limpiado el jardín, señores. He sacado, no sé, vestigios arqueológicos, carabelas hundidas. Había de todo. Estoy ahora mismo como si me hubiera pasado Donald Trump por encima. Os hablo en serio. Así que voy directo al grano. Porque, bueno, estamos siguiendo una línea de comunicación. No sé si sería la palabra más acertada, ¿no?
La cuestión es de que el señor Donald Trump, bueno, pues se está ganando a pulso el hecho de que el resto del mundo nos planteemos si merece la pena o no, visto que en Norteamérica pues persiguen a seres humanos con perros. Las imágenes son brutales y me imagino que en Norteamérica vamos a tener la toma de la Bastilla, ¿eh? Vamos a tener la toma de la Bastilla. Pero con vuestro permiso, respondo una notificación que acabo de recibir. Europa y el sueño americano, con vuestro permiso, porque en la última tanda de intervenciones, pues estamos haciendo, pues digamos, un análisis de la situación estructural, ¿no? De distintos hábitats, contextos, como puede ser la República Popular de China, Estados Unidos, tanto monta tanto. Y hoy nos tocaría, pues, en primera persona, Europa y el sueño norteamericano. Es decir, os voy a plantear, bueno, pues una crónica en torno a lo que serían pues las direcciones, ¿no? En políticas en mayúsculas de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea. Europa está dormida por Estados Unidos, está dominada, me disculpan. Esto es innegable. Y se ven cuestiones, por ejemplo, bien, esperen, con vuestro permiso voy a responder un mensaje. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, como digo, os voy a plantear una crónica siguiendo el hilo, ¿no? Es decir, estamos haciendo pues un análisis sobre la situación estructural, económica, política, social de distintos contextos del mundo, República Popular de China, Estados Unidos, ahora nos toca Europa, ¿no? Así que con vuestro permiso, algo digamos, cansado, me tienen que disculpar, bueno, pero prestaré atención a vuestras dudas, comentarios y sugerencias y sobre todo, pues pediros un cierto respeto en el momento de dialogar con nosotros o entre vosotros, ¿de acuerdo? Europa está dominada por Estados Unidos. Esto es innegable. Y se ven cuestiones fundamentales de nuestro día a día. A nivel económico, imagina que mañana con un simple decreto de Donald Trump decidiera cortar el acceso de Europa a Visa y Mastercard. Esto os interesa. Bueno, de hecho, de la noche a la mañana son pues 450 millones de europeos que no podrían, ¿no?, pagar sus compras, sacar dinero de cajeros o realizar transacciones online a nivel digital. Europa quedaría totalmente parada si se cortasen los servicios, por ejemplo, de Microsoft, Google y Amazon, entre otros gigantes tecnológicos norteamericanos. E incluso a nivel militar, si Estados Unidos retirase de golpe sus tropas de Europa, dejaría el continente sin la estructura de mando y el control militar de la que ha dependido durante pues, más de 80 años. Todo esto, con las crecientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, han dejado de ser meras hipótesis teóricas y se han convertido en posibles palancas de presión que Trump podría accionar. Atentos, porque se tratan de vulnerabilidades reales de un continente que, pese a ser un gigante económico de 450 millones de habitantes, con su PIB superior al norteamericano, importante, se comporta como un vasallo dependiente de la Casa Blanca. Así, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, en su conjunto, ha externalizado su defensa, su tecnología, sus sistemas de pago, su política exterior e incluso su cultura a Estados Unidos. Y ahora, con el segundo mandato de Trump y su retórica hostil hacia los aliados europeos,
esa dependencia se ha convertido en una vulnerabilidad estratégica crítica. De hecho, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó a Trump papi en la cumbre de La Haya de junio del 2025. Y ojo, cuidado, no lo dijo en un tono de broma, sino más bien como reconocimiento público de Europa se ha convertido en un protectorado estadounidense, incapaz de tomar decisiones estratégicas sin el visto bueno de Trump o del presidente yanqui de turno. Y esto se volvió más grave tras la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2025, donde la administración Trump dejó claro que Europa ya no es una prioridad para la Casa Blanca. Y sin embargo, Europa y la Unión Europea siguen atrapadas en una dependencia que les impide actuar de forma autónoma. Pero, vamos a ver, ¿de verdad esto tiene que ser así para siempre o bueno, ¿podría Europa recuperar su soberanía y la Unión Europea librarse del dominio norteamericano que, bueno, con pasos concretos debería dar? ¿Qué pasos concretos debería dar la Unión Europea para convertirse en un actor independiente a nivel político? Y es lo que vamos a analizar. Durante décadas, Europa, bueno, con vuestro permiso, voy a prestar atención a vuestros mensajes. Muy buenas tardes, Francisco Javier, Rapín, nos quitarán Ceuta y Melilla, bueno, nos han quitado toda España. Muy buenas tardes, Manjes, estoy atento, algún comentario, de momento son saludos, correcto. Europa será sacrificada contra Rusia. Bueno, ahí toca recalificar terrenos, parece ser, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Durante décadas Europa pues ha delegado su seguridad a Estados Unidos. Y esa delegación no es simplemente una cuestión de alianza militar, sino una dependencia estructural que hace imposible que Europa se defienda por sí misma. Por lo tanto, la OTAN se presenta como una alianza de iguales. Sería en la práctica un protectorado militar norteamericano sobre Europa. Y, por ejemplo, España y el bienvenido Mr. Marshall. De hecho, la estructura de mando de la OTAN revela esta realidad. O sea, que no te estoy contando nada nuevo. Porque el comandante supremo aliado en Europa, que es el cargo más alto de la OTAN en Europa, siempre ha sido un general o almirante norteamericano. Y los puestos de responsabilidad operativa más importantes están ocupados por estadounidenses o británicos. Además, sin los equipos de defensa antimisiles, la Cyber Defense, inteligencia satelital y capacidad de transporte aéreo de Estados Unidos, Europa simplemente no podría funcionar militarmente y las cifras lo confirman. Porque Estados Unidos aporta un 70% de todas las capacidades reales de la OTAN, mientras que Europa aporta solo el 30%. Además, el problema es que entre el 52 y el 80% de los sistemas de armas europeos se compran en Estados Unidos. De hecho, en 2024 el 64% de las importaciones de armas de los países europeos de la OTAN procedieron de fabricantes norteamericanos. Y esta dependencia industrial es aún más preocupante cuando analizamos la fragmentación europea, porque Europa utiliza más de 170 sistemas de armas diferentes, mientras que Estados Unidos se las arregla con tan solo 30. Y esta fragmentación impide las economías de escala, aumenta los costos unitarios y hace imposible el desarrollar una industria de defensa competitiva. Y a pesar de que los líderes europeos llegan a hablar de aumentar el gasto militar hasta un 5% que exige Trump, ni lo duden, Sánchez Castejón pagará y lo hará a plazos. Ese dinero sigue gastándose en armas norteamericanas. O sea, tan solo se está reforzando esta dependencia, no la independencia de la Unión Europea. De hecho, la guerra en Ucrania expuso muy claramente esto, porque en 2022 Europa
era incapaz de producir suficiente munición de artillería de 155 milímetros para abastecer a Ucrania y reponer sus propias reservas, mientras Rusia producía 1,7 millones de proyectiles al año y planeaba aumentar la producción a 3 millones para 2025. Poca broma. Por ello, la Unión Europea tuvo que apretar y lanzar programas de emergencia para intentar elevar su capacidad de producción. Y como te decía, ahora con el regreso de Donald Trump, que encima está más hostil que nunca, esta dependencia se ha convertido casi en un riesgo existencial. Porque la solución no es simplemente gastar y gastar. Presto atención a vuestros mensajes, ¿eh? Muy buenas tardes, Paco. Porque la solución, como digo, no es simplemente gastar y gastar más en defensa, sino crear una alianza militar europea independiente que permitiese más adelante desmantelar la estructura actual de la OTAN. Esta alianza incluiría a los 27 países de la Unión Europea más el Reino Unido, con su propia estructura de mando y control, pero completamente separada de Estados Unidos. Eso sí, no se trata del famoso ejército europeo que utilizan los nacionalistas como espantapájaros, sino que serían 28 ejércitos nacionales trabajando juntos en una alianza real de igual y no bajo el control del mando estadounidense. Porque lo cierto es que Europa tiene los recursos para hacerlo y juntos los países europeos gastan 2,5 veces más en defensa que Rusia. Pero el problema, como siempre, es la fragmentación, la falta de coordinación y la dependencia de la estructura de mando estadounidense. Por lo tanto, si Europa lograse superar estos obstáculos, podría tener una capacidad militar muy importante y propia. Pero para ello, los europeos tendrían que hacer lo que llevan 70 años evitando hacer, que es desafiar a la Casa Blanca y construir su propia autonomía estratégica. Pero vaya, si la dependencia militar es más que obvia, atentos porque la tecnológica es cada vez más profunda y peligrosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Necesitáis algo? ¿Un café? Qué tarde tan tranquila de primavera, caballeros. Pero para ello, como digo, los europeos tendrían que hacer lo que llevan 70 años evitando. Hemos leído. El 90% de los datos europeos están en manos de empresas norteamericanas. Correcto. El 90% de los datos europeos están en manos de empresas norteamericanas. ¿Qué quiero decir? Que con apretar un botón, viajamos al siglo XII. Con apretar un botón. Toda la administración pública española depende de Norteamérica. Es decir, Microsoft y Google. Toda. Lo digo porque vuestro presidente, para poder salvar a la primera dama, no se le ocurre otra que proclamar el Estado de Palestina y confrontar con Donald Trump. Cuidado, dame el código Trump. Para ello, porque lo cierto es que Europa tiene recursos para hacerlo. Y juntos los países europeos gastan 2,5 veces más en defensa que Rusia. Pero el problema, como siempre, es la fragmentación, la falta de coordinación y la dependencia de la estructura de mando norteamericano. Por lo tanto, si Europa lograse superar estos obstáculos, podría tener una capacidad militar muy importante y propia. Tenemos potencial, correcto. Para ello, los europeos tendrían que hacer lo que llevan 70 años evitando, que es desafiar a la Casa Blanca y construir su propia autonomía estratégica. Pero vaya, si la dependencia militar es más que obvia, la tecnológica es cada vez más profunda y peligrosa. El 90% de los datos de Europa están en manos de empresas norteamericanas. El 90%. Es decir, cada vez que un europeo usa su ordenador, queridos haters, voy a aprovechar para saludaros. Vamos a observar el espacio del chat. ¿Cómo estáis? Queridos botontos y telecreyentes.
Partido drogadicto, sin obreros y antiespañol. ¿Cómo estáis, queridos socialistas? Bienvenidos a la casa del cristiano. Os echaba de menos, ¿eh? Como digo, o sea, que ministerios, tribunales, hospitales, escuelas y administraciones públicas de toda Europa dependen de Microsoft 365 Teams o Windows. Y Google completa este dominio, ya que el 75% de las empresas europeas dependen de sus servicios de correo electrónico y almacenamiento en la nube. Bueno, en España prácticamente ya no tenemos empresas, tampoco pasa nada, ¿no? Además, en el día a día, los europeos usamos iPhone, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Netflix, Amazon Prime o TikTok. Todas estas plataformas son de Estados Unidos, a excepción de TikTok, que es de China, monitorizada por el Mossad. Y la única excepción del uso diario que hacemos es Spotify, que se trata de una empresa europea, y no lo sabía. Pero vaya, el problema es solo la conveniencia y el dominio del mercado, sino que la legislación norteamericana le permite al gobierno de Estados Unidos acceder a estos datos cuando quiera. Muchísimas gracias por el detalle. Porque en 2018 Estados Unidos aprobó la denominada Ley Cloud Act. Atentos. Una ley que obliga a las empresas tecnológicas norteamericanas a entregar datos, así cuando se les quiera, independientemente de dónde estén almacenados físicamente esos datos. Bueno, pues vamos a aprovechar para saludar al pueblo norteamericano. Bueno, pero en la práctica las empresas norteamericanas cumplen con la Cloud Act, no con la GDPR, cuando la Casa Blanca lo exige. Creo que aquí me he perdido. Volvemos atrás, que esto es interesante, o me interesa. Esto significa que, aunque los datos de ciudadanos europeos estén físicamente en un servidor en Irlanda o Luxemburgo, si Microsoft, Google o Amazon reciben una orden judicial de Estados Unidos, deben cumplirla. Y esto es, bueno, pues una buena movida, y por no hablar de Pegasus. Porque esta ley entra en conflicto directo con el Reglamento General de Protección de Datos, el famoso GDPR de la Unión Europea, que precisamente protege la periodicidad de nosotros los europeos. Pero en la práctica las empresas norteamericanas cumplen a rajatabla con el Cloud Act, no solo con el GDPR, cuando la Casa Blanca lo exige. Por lo tanto, en 2026 Francia tomó una decisión histórica al ordenar a sus administraciones públicas que dejaran de usar Microsoft y Google por el riesgo que representa la Cloud Act. Bueno, me imagino que en España, bueno, en fin, la francmasonería, ¿no? Estamos digamos, relajados, ¿eh? Digamos, la cuestión de Estado, la seguridad nacional. Bah. Le damos un poquito de televisión basura a los borregos, ¿eh? A los recoge aceitunas, paletos y catetos, les damos televisión basura y suficiente. En España no hace falta, digamos, que interpreten el papel como interpretan franceses, alemanes, israelitas, británicos, rusos, canadienses, australianos, brasileños, norteamericanos. Aquí no. Aquí con un poquito de televisión basura o Kylian Mbappé tenemos bastante. Pero que sepan ustedes que los norteamericanos en cuestión de 2 segundos nos dejan sin internet. Por todo esto, en 2026 Francia tomó una decisión histórica al ordenar a sus administraciones públicas que dejaran de usar Microsoft y Google por el riesgo que representaba la Cloud Act. Vuelvo a leer. Es decir, que en Francia sí tienen un gobierno que prioriza la seguridad nacional, correcto, la soberanía nacional. Por lo tanto, tiene sentido el pagar impuestos. En España no. En España tenemos a los recogeaceitunas, es decir, el Partido Popular, partido drogadicto, sin obreros y antiespañol. Con vuestro permiso voy a leer un poco vuestros mensajes, que os veo como muy a estas horas. Yo me extrañaba porque normalmente los adictos suelen despertarse a esta hora.
los botontos y telecreyentes de Sumar, Podemos, Vox, Bildu, RC, Partido Popular y Partido Socialista se suelen despertar hasta ahora. Y esta es la hora del hater, así la llamamos en mi oficina, la hora del hater. Venga, perfecto. ¿Cómo estáis? Perfecto. Voy a aprovechar para saludar al señor Cajorul, Todo por Amor, Pravda, Pan, Juan José González. Bien, estás tú tranquilito, ¿no? Así es. Eso de madrugar no va con él. Yo creo que Francisco Javier, digamos, a primera hora de la mañana le puedo garantizar que los zombies no están. Es decir, a estas horas de la tarde me toca temporada de Walking Dead. Pero bueno, me lo tomo a broma. Bueno, como digo, no nos perdamos, va. Por todo esto, y respecto a la Unión Europea, digo, la respuesta de momento ha sido hacer lo que mejor se les da, que crear nuevas normas. Así llegaron, la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales para regular a los gigantes tecnológicos. En fin, hecha la ley, hecha la trampa. Pero la realidad es que las leyes por sí solas no son suficientes. Y que la Unión Europea necesita son alternativas reales a nivel tecnológico, las cuales existen, pero nos preguntamos, ¿están infrafinanciadas o son todavía muy desconocidas? Voy a volver a repetir esta frase. Y lo que la Unión Europea necesita son alternativas reales a nivel tecnológico, las cuales existen, pero ¿están infrafinanciadas o son todavía muy desconocidas? De hecho, este es el caso de BrandSnap, una aplicación que, llevo utilizando un tiempo y que la verdad que te sirve bastante bien para saber qué productos en un supermercado son europeos y cuáles no. Prestad atención, os recomiendo mucho. La señorita Marisa González, me tienes que disculpar, pero te voy a bloquear por comunista. Y lo que la Unión Europea necesita son alternativas reales, como digo, ¿no? Entonces os recomiendo mucho esta aplicación. Se llama BrandSnap. La tengo instalada. Tú cuando vas al supermercado, pues la aplicación te reconoce qué productos son Made in Europa y qué productos son, por ejemplo, Made in Israel. ¿De acuerdo? Jesús Durán. ¿Sí? Entonces, yo la utilizo pero a rajatabla. Es decir, producto 100% natural, ecológico, de mi propio huerto, y lo que tengo que comprar en el supermercado, producto europeo, pero sí o sí. Así que apuntar el nombre de esta aplicación, BrandSnap, disponible en el Play Store, creo que lo llaman, ¿verdad? Jesús Durán dice, efectivamente, yes we can, compras, ¿no? Perfecto. Lo cierto es que mientras las administraciones públicas... Aquí me he dejado algo. Así, de hecho, este es el caso de... esto lo hemos leído. Lo cierto es que, como digo, seguimos con la exposición. Mientras las administraciones públicas y las empresas europeas sigan comprando masivamente productos de Microsoft, Google y Amazon, pues la dependencia y el dominio norteamericano continuará en Europa. Y es total. Como digo, el 90% de la administración pública hoy española depende de Norteamérica. Depende de Microsoft, Google, etc. La solución a todo esto está complicada. Hablemos claro, porque requiere decisiones políticas valientes y coordinadas. Además, la Unión Europea debería invertir de lleno en infraestructuras digitales propias, empresas tecnológicas europeas y en alternativas de código abierto. Y aunque todo esto fuera pues mega rápido en este sentido, pues harían falta lustros o quizás décadas o a saber, para ver un cambio de dominio tecnológico en Europa, que por cierto, la Rusia de Vladimir Putin ya ha hecho. Pasemos ahora a otra dependencia estructural muy crítica, la más invisible, y es la financiera. Cada vez que un europeo saca una tarjeta de crédito para pagar un café, está participando involuntariamente en la dependencia de Europa respecto a Estados Unidos. Y es que el 65% de los pagos con tarjeta en la eurozona son procesados por Visa y Mastercard,
2 empresas norteamericanas. Además, en 13 de los 20 países de la eurozona, los sistemas nacionales de tarjetas de pago han desaparecido completamente, reemplazados por estas alternativas extranjeras. Y las aplicaciones de pago digitales como Apple Pay, Google Pay y PayPal. Todas norteamericanas, representan casi un 10% de las transacciones minoristas en Europa y crecen a tasas de 2 dígitos cada año. Atentos. Ante esto, la respuesta de la Unión Europea ha sido la European Payment Initiative. Prestad atención, una recomendación. Ante esto, la respuesta de la Unión Europea ha sido la European Payment Initiative, una iniciativa respaldada por 16 grandes bancos europeos, incluyendo Deutsche Bank, BBVA, Santander, BNP Paribas y Unicredit. Atentos. De hecho, en 2023 lanzaron, prestad atención a esta palabra, Wero. Es el nombre de una aplicación, Wero. Una billetera digital europea que funciona como el Bizum europeo. El Bizum europeo, señores. Pero a nivel paneuropeo. Ahora bien, el despliegue de esto ha sido lento. Esperen, voy a hacer una cosa. Voy a copiar el nombre de la aplicación y la fijamos en el comentarios. ¿Sí? ¿Tu comentario nos ha publicado? No nos dejan... Hostia. En TikTok. Ahora me han dejado. Ya creamos comentarios, por si os interesa. Son 2 aplicaciones que a full las utilizo a diario prácticamente, ¿no? Perfecto. De hecho, en 2023 lanzaron Wero, una billetera digital europea que funciona como el Bizum europeo, pero a nivel pan-europeo. Ahora bien, el despliegue de esto ha sido lento y los europeos seguimos utilizando sobre todo Visa y Mastercard, porque son universales y funcionan en todas partes. Pero vaya, la dependencia financiera, que se lo digan a los socialistas. La dependencia financiera va mucho más allá de las tarjetas de crédito, porque el dólar norteamericano sigue siendo la moneda de reserva internacional dominante, representando el 53% de todas las reservas de divisas globales. Mientras el euro, en comparación, representa un 18%. Además, el 99% del mercado de las criptomonedas estables están vinculadas al dólar, no al euro. Y esta dolarización digital amenaza con laminar la soberanía monetaria de la eurozona. Y según los economistas europeos, para cambiar esta situación, la Unión Europea necesitaría fortalecer el euro como moneda de reserva internacional. Esto podría hacerse emitiendo eurobonos. Es decir, deuda como respaldada por todos los países de la eurozona. De hecho, el programa Next Generation, lanzado en 2020 para responder a la pandemia del coronavirus, ya fue pues el primer paso en esta dirección, con la Unión Europea emitiendo 750.000 millones de euros de deuda común. No es de extrañar que hoy la acusación particular esté solicitando 24 años de cárcel para la primera dama. No es de extrañar. Y si la Unión Europea quiere el euro, compita con el dólar como moneda de reserva, necesita un mercado de deuda europeo profundo y líquido, lo que a fin de cuentas supone emitir más eurobonos. Ahora bien, la dependencia europea de Estados Unidos, más visible realmente, que más ganas tenía de abordar y quizá la más profunda es, atentos, la cultural. Voy a volver a leer. Ahora bien, la dependencia europea de Estados Unidos, más invisible que realmente, pues es la que más ganas tenía de abordar y quizá la más profunda es la cultural. Históricamente, las pantallas del televisor han sido más poderosas en ocasiones que tener un poderío militar enorme y una gran influencia en las instituciones financieras y legislativas. Es decir, que si le preguntamos a nuestros hijos dónde está Toledo en el mapa, ni idea. Pero perfectamente te pueden describir la ciudad de Nueva York. Hemos sido colonizados a partir de los subterfugios del sueño, con el dispositivo.
Y en esto Estados Unidos lleva décadas haciendo un muy buen trabajo sobre las mentes europeas, porque el 70% de las entradas vendidas en cines en Europa en 2023 fueron para películas norteamericanas. Y ojo, según qué país se mire, la cifra puede ser incluso mayor. No me quiero ni imaginar las cifras en la España de la ceja. Por ejemplo, en los Países Bajos alcanzan un 90% y solo en Francia, gracias a la Ley Touvon, atentos, os voy a dar una clase de francés. Un día vamos a hacer un directo en francés. La Ley Touvon, Touvon, ¿correcto? Lo digo porque algunos se hartan de que tengo este defecto en la pronunciación, que me va perfecto para pronunciar el francés. Por ejemplo, como digo, esta dominación cultural es fundamentalmente tenerla en cuenta, ya que tiene consecuencias profundas en cómo pensamos los europeos. Bueno, lo de pensar es siendo generosos. De hecho, todavía a día de hoy en Europa se hace mejor y mayor cobertura mediática de las elecciones norteamericanas que de las europeas. A pesar de que más del 50% de las leyes aplicadas en España, por ejemplo, vienen de lo que sucede en Bruselas y no de la Casa Blanca. Esto, aunque vaya a sonar victimista, es lo que hace que, por ejemplo, mi canal nunca vaya a despuntar como otros en política, porque tan solo hablo de asuntos, bueno, que nos compete a nosotros, que nos interesa a nosotros, como España, Europa, etc. Y además, pues, de un marcado sesgo hispanoamericano, la hispanidad cristiana. Es decir, cristiano. Estoy prohibido en redes sociales. Y todo esto no es casualidad. Es el resultado de una estrategia deliberada de dominación cultural de Estados Unidos ha cultivado desde la Segunda Guerra Mundial. Objetivo cumplido. Nuestros hijos parecen zombies lobotomizados con el fentanyl. Atentos al acento, para aquellos que se hartan de mis defectos fonéticos. El fentanyl. Lo digo porque en España, la España de los catetos y paletos, la España de los recogeaceitunas, dicen Mbappé, cuando se pronuncia Mbappé. Atentos a la clase. Mbappé. Kylian Mbappé. Por cierto, si me permites el consejo, márchate de España, porque eres demasiado bueno para que te valore la mediocridad colectiva. Hazme caso, Mbappé, márchate de España. El peor Real Madrid, si me permiten el inciso, si no lo digo reviento. El peor Real Madrid de los últimos 15 años, y este sujeto tiene los números del mejor Cristiano Ronaldo, que estaba rodeado, atentos, de Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema y etc. O sea que Kylian Mbappé tiene los mejores números, tiene los mismos números que el mejor Real Madrid y que la mejor versión de Cristiano Ronaldo. Y ahí están todos, criticándolo. Hazme caso, Kylian, márchate de España. En España no hay paladar para apreciar el gusto al caviar, hijos. Aquí se come bellotas. Porque Estados Unidos es culturalmente autosuficiente y allí consumen, casi de manera exclusiva, contenido producido en Estados Unidos. Y me disculpan por el inciso, ¿eh? Me disculpan. Con vuestro permiso me tomo un descanso. Cositas de hada. ¿Qué tal, Pravda? ¿Cómo estás? Todo por amor. Francisco Javier, Jesús Durán. Esperen un momento. Perfecto. Correcto. Voy viendo vuestros mensajes. Lo que estéis atento, me siento como estos profesores inquisidores que tienen a los alumnos todos. Cuidado, que ha llegado el profe, ¿no? Se van a cargar el hombre blanco, heterosexual y cristiano. Bueno, sí, yo creo que es ahora mismo pues animal en vías de extinción. Es el animal en vías de extinción. Tú vete a un ayuntamiento y pide ahora un asistente social con estas credenciales. Hombre blanco, heterosexual y cristiano. Tú vete a un ayuntamiento. Se van a preparar un... ¿Cómo se llama? El sushi. Se van a preparar un sushi contigo.
las charos. Porque Estados Unidos es culturalmente autosuficiente y consume, como digo, casi de manera exclusiva contenido producido en Estados Unidos, como corresponde. O sea, apenas importan nada de cultura. Y es que para ellos, mantener la hegemonía de su industria audiovisual en el mundo es mucho más importante que dominar un mercado. Se trata del cuarto pilar de la hegemonía global. Atentos, cuarto pilar de la hegemonía global. Os cito, la guerra, principal actividad económica del mundo, luego vienen las mafias, las drogas y la propaganda. ¿Correcto? Vuestro mundo es que es maravilloso, la verdad. Qué gusto da como cristiano, el abrir la ventana y observar vuestro mundo. Madre de Dios, qué banda de zumbados. Y es que para ellos mantener la hegemonía de una industria, como digo, vuelvo a repetir porque es muy importante, y es que para ellos mantener la hegemonía de su industria audiovisual en el mundo es mucho más que dominar un mercado. Se trata del cuarto pilar de la hegemonía global tras la militar, política y económica. Y en España nos gastamos el dinero público en películas guerra civilistas o de transexuales. Lo tenemos crudo. Ante esto, Europa ha intentado defenderse, porque ya en 1989 la Directiva de Televisión Sin Fronteras estableció cuotas de contenido europeo para las televisiones. Tranquilos, españoles, que aquí tenemos televisión basura garantizada, producida en Cataluña por los judíos con el lazo amarillo. No os preocupéis. Mercedes Milá, Javier Sardá, Risto Mejide, Jordi Évole, tenemos basura, pero garantizada, no os preocupéis, tranquilos, os podéis tumbar allí en la playa el día que se cobre. Y no descarto que los socialistas empiecen a cobrar por tumbarse en la playa. El día que se cobre para tumbarse en la playa, os puedo garantizar que os volvéis todos animales de monte. Pero no os preocupéis, que la televisión basura la tenemos garantizada, no os preocupéis. Ante esto, Europa ha intentado defenderse, como digo. Además, estas plataformas deben contribuir económicamente a la producción audiovisual europea mediante inversión directa o aportaciones a fondos nacionales. Pero estas medidas defensivas no son suficientes, y la realidad es que los europeos, si queremos consumir más cultura europea, Festival del Humor, cultura europea, caballeros, cultura europea, libros de caballerías, Pérez Reverte, libros de caballerías, cultura europea, y cogemos a un cristiano y lo crucificamos en público por pensar. Cultura europea, dicen. Además, estas plataformas deben contribuir económicamente a la producción audiovisual europea mediante inversión directa o aportaciones a fondos nacionales. Pero estas medidas defensivas no son suficientes, y la realidad es que los europeos, si queremos consumir más cultura europea y menos de la norteamericana, entonces tenemos que hacer un esfuerzo deliberado. ¡Pum! Ya tenemos ONG preparada, ¿eh? Y en todo esto, lo cierto es que el ecosistema mediático europeo no ayuda mucho. Es que las películas son infumables, hijos, ¿qué le vamos a hacer? No pueden competir. No pueden competir con Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Esto no hay quien compita. Y en todo esto, lo cierto es que el ecosistema mediático europeo no ayuda mucho, porque los medios de comunicación que establecen la agenda informativa siendo generosos, de lo que se habla al final en el día a día, están muy enfocados en lo que sucede en Norteamérica y en lo que hacen o dicen dirigentes de su gobierno. Pura propaganda. Además, hay pocos medios de comunicación de prensa especializados en cuestiones europeas. Nosotros somos uno. Que sea mainstream, lo que dificulta que la información que más nos afecta a los europeos acabe llegando de forma poco eficiente. Presta atención, paletos y catetos, del partido drogadicto, sin obreros y antiespañol. Prestad atención, mainstream. Y sí, sé que los asuntos europeos son aburridos y técnicos, pero hay una cantidad de corresponsales y divulgadores que hacen muy accesible este contenido. Y aún así, no existe un buen ecosistema mediático verdaderamente europeo. Y sigue dando más clics, más visitas y por ende más dinero hablar de Estados Unidos y del titular que sueltan de la Casa Blanca. Es por este motivo que estos patriotas del partido drogadictos
sin obreros y antiespañol, pues prepara las maletas y se desembarcan en Miami. Pero de los nietos de Fidel Castro a Alejandro Sanz, todos para Miami. Esto lo llamo yo patriotismo. Vivir del cuento y luego venimos a vender entradas. Bueno, y aún así, no existe un buen ecosistema mediático, como digo, verdaderamente europeo. Y sigue dando más clics, más visitas y por ende más dinero a hablar de Estados Unidos y del titular que sueltan en la Casa Blanca. Para cambiar esto se necesitaría no solo inversión pública y privada, buenas campañas de concienciación y tiempo, sino ambición y voluntad política también. Voluntad política. Solo nos queda Vox. Y esto es lo que suele ser más difícil. Pero bueno, tras analizar las múltiples dimensiones de la dependencia europea respecto a Norteamérica, queda la pregunta fundamental. Atentos, redoble de tambores. ¿Puede Europa realmente librarse de esto? Y si es así, ¿cómo? Nos preguntamos. La realidad en la que estamos es una en la que la mayoría de ciudadanos, tranquilos, no vamos a hablar de la Matrix, y líderes europeos no parecen o no quieren percatarse del peligro que suponen estas dependencias. Muy buenas tardes, Briso y Hechiza. ¿Cómo estás? Pero la buena noticia es que la Unión Europea sí tiene los recursos para ser autónoma. Prestad atención, queridos fachas. Queridos fachas, vamos directos a la ONG. La ONG cambió de bando. Atentos. Ahora somos nosotros las drag queens. Porque cuenta con unos 450 millones de habitantes, un PIB superior al de Estados Unidos, gasta 2,5 veces más en defensa que Rusia, tiene una industria avanzada, instituciones sólidas y una población con un nivel socioeconómico superior a la media. Somos europeos. Por tanto, el problema no son los recursos, es la fragmentación, la falta de voluntad política y 80 años de hábito de dependencia con Estados Unidos. Por lo tanto, los podríamos despedir a todos. Aquellos que lo han permitido. Por cierto, pero el contexto está cambiando, porque el regreso de Trump, es decir, me estoy poniendo de moda, soy tendencia. Al final resulta que me he pasado la vida como el salmón, a contracorriente, pero el tiempo me ha dado la razón, que debemos invertir en aquello que somos y no en aquello que pretendemos ser. ¿Verdad, señor Javier Bardem o Pedro Almodóvar? No os preocupéis, vais a tener la opción de recoger aceitunas. Pero el contexto está cambiando, porque el regreso de Trump a la Casa Blanca, escuchar, a los haters del partido drogadictos, sin obreros y antiespañol, a los que os reís de un defecto fonético que tengo, que para mí es una virtud, por cierto, una secuela de maltrato infantil. Atentos, Trump. Atentos, porque en España es que tenemos a Risto Mejide, señores, y nadie pronuncia correctamente las palabras. Es una falta de respeto para el pueblo norteamericano y su presidente, Trump. ¿Comprenden? A la Casa Blanca. Ha sido una llamada de atención brutal. Para ello, aunque lentamente la Unión Europea está reaccionando y desde la invasión rusa y constatar la realidad de la indefensión europea, los países de la Unión Europea han aumentado su gasto en defensa un 83%. Seres de luz, de paz y de amor. Y en paralelo, la Unión Europea ha lanzado programas industriales de defensa para reforzar su propia capacidad de producción militar. De hecho, Alemania, por primera vez en décadas, está priorizando la compra de armas europeas en lugar de norteamericanos bajo la doctrina, atentos, Europe First, Europa primero. Voy a volver a repetir para los paletos, los catetos, que se hartan de un defecto fonético que es la pronunciación fonética de la doble R, los botontos y telecreyentes del partido drogadictos, sin obreros y antiespañol, voy a volver a repetir. Europe Prime First, caballero. En el ámbito de los pagos digitales, como te decía al inicio, está el desarrollo de Wero. Tomar Briso y Hechizo. Tome nota de esta aplicación que es el Bizum europeo. En la intervención de hoy, que por cierto haremos copia de seguridad,
Estamos recomendando una serie de aplicaciones para lograr la independencia. Del socialismo va a ser imposible. Del judaísmo tampoco, pero de Norteamérica, que no pintan nada ya, ¿no? Bien, como digo, en finanzas, el Next Generation... aquí me he dejado una frase. En el ámbito de los pagos digitales, como te decía al inicio, está el desarrollo de Wero, el Bizum europeo que ya tiene más de 50 millones de usuarios y está expandiéndose gradualmente por Europa, con la idea de hacer pagos transfronterizos instantáneos sin depender de Visa o Mastercard. En finanzas, el Next Generation EU ha marcado un precedente histórico y seguir ese camino de los eurobonos, como se está haciendo para financiar el rearme europeo. Ayudaría al euro o convertirse en una moneda de reserva internacional seria. Atentos, vamos fuertes, ¿eh? En el ámbito cultural, varios países están invirtiendo en producción audiovisual europea y la propia Francia. En España, por ejemplo, crucificamos a los cristianos. A los pensadores cristianos los crucificamos. Estamos invirtiendo en cultura. Propia Francia están abordando el abandonar el uso de Microsoft 365 en sus administraciones públicas. Pero el problema de estos avances es que son lentos y en muchas ocasiones medidas nada coordinadas, cuando lo que la Unión Europea necesita sería un plan menos fragmentado. Además, en el ámbito político, la Unión Europea necesita figuras realmente dispuestas a desafiar a Estados Unidos y no agachar la cabeza cada vez que Trump tuitea una amenaza. Y también es necesaria una población dispuesta a desengancharse de las plataformas, en el caso de España es prácticamente un imposible, norteamericanas, para fomentar las europeas y con ello la autonomía de la Unión Europea a largo plazo. El camino hacia la soberanía europea no es imposible, pero requiere decisiones valientes que los líderes europeos actuales parecen incapaces o no dispuestos a tomar, porque para empezar requiere reconocer que la alianza transatlántica, tal como existió durante 80 años, ha terminado, y que Estados Unidos, bajo Trump y probablemente bajo futuros presidentes, no va a ver una Europa, no va a mirar una Europa como un aliado, sino como un competidor o un vasallo. Y la Unión Europea está en un momento en el que debe decidir si acepta este estatus de subordinado de cara al futuro, o si finalmente asume la responsabilidad de su propio destino. Con vuestro permiso, como es sumamente desagradable el tener que trabajar rodeado de socialistas, voy a cerrar lo antes posible. Os deseo toda la luz del mundo.